Pues a vosotras, hermanas, es un privilegio poder acercarnos a nuestro Dios el día de hoy, sábado 28 de marzo. Estamos viviendo tiempos difíciles y en estos tiempos nos toca responder en el espíritu, no en la carne. Les voy a suplicar que inclinemos nuestro rostro y hagamos oración para pedirle a nuestro Dios que nos ilumine con su sabiduría en estos momentos. Padre eterno, Padre celestial, Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio en estos momentos de poder acercarnos a ti, de poder, Señor, concentrar nuestros sentidos, concentrar nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra. Permite que seamos siervas tuyas, Señor, atentas a tu voz, atentas a tu voluntad, que podamos, Señor, andar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que es agradable a ti, Señor, no lo que es agradable a nosotras mismas. Gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia y tu amor nos acompañan y porque es tu fidelidad la que nos sostiene hasta el día de hoy. Gracias te amo, Señor, por el infinito privilegio que es conocerte, Señor, y poderte llamar Padre. Gracias por ello, Señor. Ponemos estos minutos en tus manos, nuestra vida entera en tus manos, Señor, y te suplicamos porque tú vengas a estar con cada una de nosotras, por pedírtelo todo, Señor, no porque tengamos nada de sí que ofrecerte que valga la pena, Señor, sino por los santos y sublimes méritos de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos con todo nuestro corazón. Amén. Mis hermanas, agradecemos infinitamente a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos dio este primer trimestre del año de poder aprender un poco más acerca de su palabra, de poder escudriñar la Escritura y aprender sobre nuestro andar en el Espíritu, lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña acerca de lo que es digno delante de Dios, lo que de acuerdo a su voluntad nosotros debemos hacer y practicar. Y dentro de ese andar en el Espíritu veíamos en Gálatas 5 que el apóstol Pablo nos enseña lo que no es andar en el Espíritu y lo que sí es andar en el Espíritu. En sus cartas el apóstol Pablo es muy claro, es muy explícito y nos da ejemplos de cómo es que debemos nosotros comportarnos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Les pido que en el día de hoy hagamos una autoevaluación, que podamos hacer una introspección y nos sirva para edificación el analizar nuestro propio andar en el Espíritu. Les pido que vayamos a la carta a los Colosenses en su capítulo 1, por favor, y vamos a leer juntas del versículo 9 al 14. Dice así la palabra de nuestro Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Amén. Dice la palabra en estos versículos: para que andéis como es digno del Señor. Preguntémonos, mis hermanas, si nuestro andar es digno delante de los ojos de Dios. Dice después, agradándole en todo, en todo. No podemos dejar espacios aquí y allá. La palabra es clara y dice, agradándole en todo. Pensemos si le hemos agradado en todo a nuestro Dios, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Son parte de los elementos que nos dice Pablo que
son necesarios para poder andar en el Espíritu y para poder andar como es digno del Señor. Entonces vemos que no son elementos aislados, que dentro de la palabra de Dios el ejemplo siempre va acompañado de la palabra. Y les voy a pedir que ahora analicemos lo que escribe el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2. Vamos a leer juntas del versículo 1 al versículo 6, por favor. Dice así la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Amén. Y qué hermosas palabras nos hace ver aquí el apóstol Juan, porque dice el primer versículo: estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si hicimos en la primera parte nuestra autoevaluación y encontramos que hay aún muchas deficiencias en nosotros y en nuestro andar en el Espíritu, dice aquí, esto escribo para que no pequéis, pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre. Qué bendición tan grande saber que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de nuestro Dios, abogando por nosotros. Pero no es un abogado que defienda una causa injusta. Nuestra causa es porque nosotros queremos servir al Señor. Y dice la palabra aquí, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Y esta es otra parte que nosotros debemos autoevaluar en nuestro ser. ¿Estamos guardando su palabra? ¿Estamos guardando sus mandamientos? Dice el Señor, dice el apóstol Juan, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está perfectamente en él. Entonces veíamos que la caridad, mis hermanas, en las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, la caridad es la clase más elevada de amor. No es el amor que ahora el mundo confunde con una expresión de afecto muy simple y muy egoísta. La caridad en la palabra de Dios es la muestra más excelsa de amor, que conlleva también sacrificio. Y quién mejor que nuestro Padre Dios, que envió a su Hijo único para morir por nosotros. ¿Quién conoce ese amor? Esa mayor expresión de amor. Y también nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Les pido que vayamos al último versículo del extracto que acabamos de leer en la carta del apóstol Juan. Y dice en el versículo 6, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. El mejor ejemplo que tenemos de andar en el Espíritu es el que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y nosotros tenemos que seguir esas pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Él nos mostró que era posible y que esa es la forma de agradar a nuestro Dios. Les pido que vayamos, por favor, al Evangelio de Juan, en su capítulo 15. Y vamos a leer, por favor, los versículos 9 y 10. Y dice así la palabra de Dios. Si ya lo tienen, vamos a leerlo juntas, por favor. Juan capítulo 15, versos 9 y 10. Como el Padre me amó, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Y si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. La caridad, mis hermanas, el amor en esta muestra excelsa
de sí está íntimamente ligada a la obediencia. No podemos separar nuestro amor a Dios de la obediencia. El amor a nuestro Dios lo demostramos con obediencia, y nuestro Señor Jesucristo nos lo demuestra y nos lo dice aquí en estos versículos. Les pido que vayamos un capítulo antes, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Y dice el versículo número 15 del capítulo 14: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta condicionante viene porque no podemos separar al amor a nuestro Dios, al amor a nuestro Señor Jesucristo, de la obediencia de su palabra. Y bien, nuestro ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Volvamos ahora al apóstol Pablo. Entonces decíamos, mis hermanas, que el apóstol Pablo nos da muchos ejemplos y nos habla y nos exhorta de diferentes maneras a andar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, a ser prudentes, a ser obedientes. Les pido que vayamos a la carta a los Efesios, en su capítulo 5, y vamos a ver aquí otros consejos que nos da el apóstol Pablo. Y vamos a leer a partir del versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué palabras tan ciertas, mis hermanas. En estos momentos que estamos viviendo una situación crítica a nivel mundial, a nivel global, en donde todo se contagia el miedo, se contagia la enfermedad, se contagia la apatía, se contagia la desesperanza, se contagia la tristeza, la desesperación. ¿Qué estamos contagiando nosotras, mis hermanas? Nosotras debemos contagiar la caridad, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Eso es lo que nosotras debemos contagiar. Y en este capítulo que leíamos de la carta a los Efesios, dice el apóstol Pablo: andemos redimiendo el tiempo porque los días son malos. Estos días son malos. Que andemos avisadamente, no como necios, mas como sabios. Que no seamos imprudentes, que seamos entendidas de cuál sea la voluntad del Señor, de que seamos llenas del Espíritu Santo, que hablemos entre vosotras con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestro corazón. Eso es lo que nosotras debemos siempre procurar hacer, que nuestro corazón y nuestro pensamiento siempre esté inundado de la voluntad de nuestro Dios, de su palabra, que le podamos dar gracias, que en estos momentos que son difíciles y que son de prueba, no nos contagie, mis hermanas, la situación de tristeza o de angustia por la enfermedad o por el contagio de el sentir de otras personas. Nosotros tenemos que estar fuertes, firmes, fieles, con fe de que nuestro Dios cuida de nosotras y que esta situación es una prueba. Sí lo es. Es una prueba que está sucediendo en el mundo entero. Pero ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿Y de qué nos estamos contagiando? ¿Y qué estamos contagiando a los demás? Y por eso insisto, mis hermanas, no debemos dejarnos influenciar, contagiar, guiar por la sensación, por la decisión o el sentir de este mundo. Les suplico que vayamos a la carta a los Gálatas del apóstol Pablo y vayamos al capítulo 5. Y dice así la palabra de nuestro Dios.
les pido que vayamos al versículo número 16. Dice así el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Dice el versículo 18, mas si sois guiados del Espíritu no estáis bajo la ley. Y aquí no se refiere a los 10 mandamientos, aquí se refiere a la ley de la circuncisión, que está en textos previos en el mismo capítulo 5. Continuemos leyendo, dice el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y volvemos a decirlo, todas estas cosas que son las obras de la carne, que son los deseos de la carne, que son el andar según la carne, jamás podrá ser compatible con el andar en el Espíritu. Y continúa el apóstol Pablo, dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y es una correspondencia, mis hermanas, que no podemos ignorar y que no podemos hacer de lado. Si vivimos en el Espíritu, debemos andar en el Espíritu. Es una relación íntimamente perfecta porque van juntos la palabra con la acción. Y es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Su palabra siempre estaba avalada por sus acciones. Por eso decíamos hace unos momentos, ¿qué estamos contagiando? ¿Qué estamos reflejando? ¿Qué debemos nosotros mostrar? Debemos de permitir que todas estas manifestaciones del fruto del Espíritu sigan creciendo en nuestro ser. Y no lo podemos lograr por nosotras mismas. Sabemos perfectamente que es por la misericordia y la voluntad de Dios que podemos llegar a ofrecer a Él un fruto digno, un fruto agradable, apoyado en un andar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Les voy a pedir que para concluir vayamos a la carta a los Colosenses en su capítulo 3 y vamos a leer, por favor, vamos a empezar desde el versículo 10 y dice así el apóstol Pablo: y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Amén. Y aquí dice el apóstol Pablo que todo lo que hagamos, todo, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y demos gracias a nuestro Padre Dios por ello. Si estamos andando en el Espíritu, mis hermanas, entonces todo lo que hagamos lo podemos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si
estamos fallando en ciertos aspectos de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro carácter, de nuestra actitud, de nuestra conciencia, nuestro pensamiento. Pongámoslo en manos de Dios. Pidámosle a Él que nos ayude a poder ser mejores hijas, mejores siervas suyas, que nos dé las características que aún no logramos tener, nos dé las fortalezas en lugar de esas debilidades, nos permita crecer, nos permita llevar fruto y mucho fruto para honra y gloria suya en todo tiempo y mucho más aún en estos tiempos de prueba. Les suplico que inclinemos nuestro rostro, mis hermanas. Vamos a orar para despedirnos, por favor. Amante Dios de cielos y tierra, Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque no nos das conforme a nuestra debilidad, a nuestras faltas, Señor, sino que en tu amor y en tu misericordia tú nos bendices, nos acompañas. Nos muestras, Señor, que tu benignidad es mucho más grande, Señor, que nuestra imaginación. Gracias, Padre Eterno, porque nos permites abrir tu palabra. Haz de nuestro corazón y nuestro pensamiento tierra fértil para que podamos llevar fruto, Señor, fruto que sea agradable a ti, para que nuestro andar, nuestro caminar, Señor, nuestro vivir sea agradable a ti en todo momento, en todo tiempo. Muéstranos, Señor, todos los días, en todo momento, tu voluntad. Permítenos, Señor, poder reflejar, poder contagiar, Señor, lo mucho que nos has enseñado en tu palabra a todos aquellos que no te conocen. Gracias, Padre Eterno, una vez más te damos y ponemos nuestra vida entera en tus manos, no sin antes pedirte el perdón de nuestras faltas, Señor. Y te suplicamos que tú permitas que podamos acercarnos a ti todos los días, Señor, que tú nos prestes de vida. Gracias una vez más y ponemos todo en tus manos, Señor, en el precioso y dulce nombre perfecto y santo de nuestro único y suficiente Salvador, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanas. Paz a cada una de ustedes.